Ahora vamos a trabajar el tema de derivadas por fórmula directa. Antes de iniciar con las fórmulas de derivación, vamos a recordar algunas propiedades de los exponentes. En particular, la raíz enésima de x elevado a la a es lo mismo que elevar x a la a sobre n. Este cociente va en el exponente. Si tenemos la raíz cuadrada de x, que es un caso particular de esto, el exponente de la x es 1 y el índice de la raíz es 2, aunque no están escritos ninguno de los dos. Entonces la raíz cuadrada de x se escribe como x a la 1/2. La raíz cúbica de x se escribe como x a la 1/3. Entonces, si el exponente de la x es 1, siempre ese es el numerador del exponente convertido en el exponente racional. Y el índice de la raíz es el denominador del exponente racional. Otra propiedad que también es importante es x elevado a la menos c es lo mismo que 1 entre x elevado a la c. Estas propiedades las vamos a utilizar, por eso es importante que las tengan frescas y a la mano. Ahora sí vamos a ver las fórmulas básicas de derivación. La función f de x igual a x a la n, donde n puede ser cualquier número que puede ser entero o fracción o negativo, puede tener cualquier valor. Su derivada, que es f' de x, es n por x a la n menos 1. Un caso particular de esto es cuando n vale 1 y entonces si la función f de x es igual a x, su derivada es 1. Por otro lado, si f de x es igual a c, es decir, una constante, su derivada f' de x es igual a 0. Hay otros dos ejemplos que vamos a trabajar. Uno de ellos es la función logaritmo natural, la cual su derivada es 1 entre x, y la otra es la función exponencial, cuya derivada es ella misma. También hay dos propiedades de las derivadas que vamos a utilizar. Una de ellas es que si calculamos la derivada de una constante por una función, eso es lo mismo que tener la constante por la derivada de la función. Eso quiere decir que las constantes, cuando se está derivando, pueden salir, son independientes de la derivada. Por otro lado, si se está sumando o restando dos funciones f y g y se saca su derivada, esto es lo mismo que calcular la derivada de una de ellas, que sería f, más la derivada de otra de ellas, que sería g, o en su caso, si fuera resta, sería idéntico. Vamos a iniciar aplicando las fórmulas de derivación, en particular la fórmula de x a la n y las propiedades que acabamos de ver, tanto de la suma como del producto por una constante, para derivar la función 2x cuarta más 3x cuadrada menos 2x más 1. Aquí vamos a ocupar tanto las propiedades como la fórmula directa de x a la n. En este caso tenemos 2, que es una constante que multiplica x cuarta, entonces esto sería 2 por la derivada de x cuarta. Si ocupamos la fórmula de x a la n, n vale 4, entonces la derivada de x cuarta es 4 por x al cubo. Siempre es el exponente baja tal cual como coeficiente y el exponente disminuye en 1 ya para tener su derivada. Después tenemos 3, que es una constante que multiplica x cuadrada. Entonces vamos a tener más 3 que multiplica la derivada de x cuadrada, la cual es 2 por x, otra vez. En este caso el valor de n es 2, entonces baja como coeficiente, por eso es 2, y es x a la 1, ya no se escribe el 1 porque 2 menos 1 es 1. Y por otro lado tenemos menos 2 que multiplica x, la derivada de x es 1, entonces es menos 2 por 1, y la derivada de una constante es 0, entonces esto es más 0. Al hacer las operaciones, esto queda 8x cúbica más 6x menos 2, y esta es la derivada de la función que tenemos. Vamos a derivar ahora la función raíz de x, y vamos a ocupar las propiedades de exponentes que acabamos de ver. Entonces, antes de derivar, vamos a
escribir raíz de x en su forma de exponentes racionales. Esto es, raíz de x se escribe como x a la 1/2. Todavía no derivamos aquí, por eso estamos escribiendo f de x. Ahora sí, vamos ya a derivar. Entonces, en este caso vamos a aplicar la función x a la n, la fórmula para derivar esta función, y en este caso n vale 1/2. Entonces, la derivada de x es 1/2 por x a la n menos 1. Si nosotros restamos 1/2 menos 1, como un entero son 2/2, 1/2 menos 2/2 son menos 1/2. Entonces el resultado es 1/2 por x a la menos 1/2. Y para concluir esta derivada, vamos a utilizar las propiedades de los exponentes para escribirla ya en su forma radical y con exponentes positivos. Una expresión se considera simplificada si tiene exponentes positivos y ya está expresada en radical. O sea, no se pueden poner en las expresiones ni exponentes racionales ni negativos. No es que no sea correcto, sino que todavía no se considera terminado algebraicamente. Entonces, haciendo esto, tendríamos 1/2, como el x a la menos 1/2 es negativo, eso quiere decir que va a ir al denominador para convertirse en positivo. Y entonces x a la 1/2 escrito ya como raíz es raíz de x. Entonces la forma general queda 1 entre 2 por raíz de x. Vamos a hacer un ejemplo más con exponentes racionales. La función que vamos a derivar ahora es raíz quinta de x cúbica. Antes de derivar, lo primero que tenemos que hacer es escribirlo como exponentes racionales. Entonces va a quedar x a la 3/5, el numerador es el exponente y el denominador el índice de la raíz. Todavía no derivamos, por eso todavía escribimos f de x. Ahora sí vamos a derivar. En este caso vamos a ocupar la fórmula de x a la n. El valor de n es 3/5, entonces al aplicar la fórmula sería 3/5 por x a la 3/5 menos 1. Como menos 1 se puede escribir como 5/5, 3/5 menos 5/5 son menos 2/5. Y entonces, para empezar, como es negativo el exponente, se baja para convertirlo en positivo y quedaría 3 sobre 5x a la 2/5. Y después hay que escribirlo ya como radical, entonces queda 3 sobre 5 por raíz quinta de x cuadrada. Vamos a hacer un ejemplo de una función en la que vamos a utilizar exponentes negativos. La función que vamos a derivar es 1 entre x a la cuarta. El primer paso es subir el x a la cuarta, pero a la hora que sube con exponente negativo. Entonces queda como x a la menos 4. Es necesario subirla para que tenga la forma de una de las fórmulas de derivación que se van a ocupar. Y otra vez vamos a ocupar la fórmula de x a la n. Como no tenemos una forma directa de hacer la derivada de 1 entre x cuarta, por eso es que hay que hacer esta transformación algebraica. Entonces ahora sí vamos a derivar. Vamos a ocupar la fórmula x a la n, el valor de n es menos 4, entonces como es n por x a la n menos 1, tenemos menos 4 por x a la menos 4 menos 1, y menos 4 menos 1 es menos 5. Después hay que regresar a exponentes positivos, eso quiere decir que el menos 4 queda, pero el x a la quinta baja para convertirse en exponente positivo, entonces queda menos 4 sobre x a la quinta como resultado. Ahora vamos a hacer ya un ejemplo combinado. En este caso vamos a derivar la función 3x quinta menos 2x cúbica más 5 raíz de x menos 2 sobre x cúbica. El primer paso antes de derivar es transformar todos los exponentes a negativos o racionales para poder ocupar la fórmula x a la n. Entonces la función quedaría como 3x quinta menos 2x cúbica más 5 por x a la 1/2 menos 2 por x a la menos 3. Ahora sí podemos derivar cada uno de los sumandos de la expresión, tomando también la propiedad de cuando multiplican por una constante. Entonces tenemos 3 que multiplica la derivada de x quinta, en este caso n valdría 5 y su derivada sería 5x cuarta. Luego menos 2 que multiplica la derivada de x cúbica, su derivada es
3x cuadrada porque n vale 3. Luego más 5 que multiplica la derivada de x a la 1 medio. En este caso la derivada de x a la 1 medio es 1 medio por x a la menos 1 medio, porque n justo vale 1 medio. Y finalmente tenemos menos 2 que multiplica la derivada de x a la menos 3. Su derivada es menos 3x a la menos 4, porque n vale menos 3. Para concluir ya con el resultado, vamos a realizar las operaciones y también los exponentes que quedaron negativos o fraccionarios vamos a convertirlos a positivos o a radicales. Entonces tenemos 15x cuarta menos 6x cuadrada más 5 sobre 2 por raíz de x y más 6 sobre x a la cuarta. Esta sería ya la expresión final ya transformada y simplificada. Vamos a hacer otro ejemplo combinado. La función ahora es 2x séptima menos 3 sobre x cuarta más 1 sobre x más logaritmo natural de x más e a la x. El primer paso es transformar en exponentes negativos, porque ahora no tenemos fraccionarios, toda la expresión. Entonces tendríamos 2x séptima, que se queda como está, menos 3 por x a la menos 4 más x a la menos 1 más logaritmo natural de x más e a la x. Hasta este momento básicamente hemos usado la fórmula de x a la n, la de x y la de la constante, pero no hemos hecho ningún ejemplo que involucre al logaritmo o al exponencial, y ahora verán cómo se hace. Después de transformar, ahora sí ya podemos derivar. Entonces tenemos 2 por la derivada de x a la séptima, que es 7x a la sexta. En este caso vamos a usar la fórmula x a la n con n igual a 7. Luego tenemos menos 3 que multiplica la derivada de x a la menos 4. En este caso n vale menos 4 y su derivada es menos 4 por x a la menos 5. Luego tenemos más x a la menos 1, su derivada, si n vale menos 1, es menos x a la menos 2. Luego tenemos la derivada del logaritmo natural de x, que de forma directa es 1 entre x, más la derivada de e a la x, cuya resultado es exactamente e a la x. Entonces ya podemos hacer las operaciones y tenemos que es 14x sexta más 12x a la menos 5 menos x a la menos 2 más 1 entre x más e a la x. Finalmente vamos a transformar todos los exponentes negativos en positivos cambiándolos al denominador. Entonces tenemos 14x sexta más 12 sobre x quinta menos 1 sobre x cuadrada más 1 sobre x más e a la x, y este es el resultado final de esta derivada. Hasta este momento hemos derivado funciones en donde la x de forma explícita está involucrada, por ejemplo, con un exponente o con el logaritmo. Sin embargo, no hemos tenido expresiones del tipo x cuadrada más 1 elevada a la quinta, por ejemplo. También se puede hacer la derivada de funciones de este estilo, y para hacerlo se utiliza algo que se llama la regla de la cadena. Para usar la regla de la cadena se hace de manera muy similar a lo que hemos hecho, nada más que se ocupan las fórmulas que están a continuación, que son un poquitito distintas. Aquí vamos a considerar que u es una función de x. Entonces, por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a u a la n, su derivada va a ser n por u a la n menos 1, hasta ahí todo es idéntico, multiplicado por la derivada de u. La regla de la cadena lo que añade es siempre que se tenga una expresión más compleja, la derivada de lo que esté adentro involucrado en la expresión. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Por otro lado, si tenemos la función logaritmo natural de u, su derivada va a ser 1 entre u por la derivada de u. Si tenemos la función e a la u, su derivada va a ser e a la u por la derivada de u. Vamos a hacer un ejemplo utilizando la regla de la cadena para hacer el cálculo. Vamos a tener la función 4x más 1 elevada a la 5.
En este momento no podemos utilizar las fórmulas directas que vimos al principio porque no tenemos solamente a x elevado a una potencia, sino que tenemos una expresión más compleja, que en este caso es 4x elevada a una potencia. Entonces, en este caso hay que identificar a quien llamamos u, y en este caso u llamaremos a 4x más 1, y su derivada de 4x más 1 es 4. Entonces ya podemos aplicar la regla de la cadena usando la fórmula u a la n. Entonces, como n vale 5, sería 5 por u a la 4 por 4. Como u vale 4x más 1, entonces sería 5 por 4x más 1 a la cuarta por la derivada de u, que es 4. Y haciendo las operaciones quedaría 20 por 4x más 1 a la cuarta. En este caso no se multiplica porque solamente se podría multiplicar si se desarrolla el 4x más 1 a la cuarta y no es necesario. Entonces nada más se queda indicado hasta ahí. Vamos a hacer otro ejemplo de aplicación de la regla de la cadena. En este caso la función que vamos a utilizar es logaritmo natural de x cúbica más 2x. No se pueden utilizar las fórmulas directas porque no tenemos solamente el logaritmo de x, sino tenemos el logaritmo de una expresión más compleja. Entonces primero vamos a identificar quién es u. En este caso u es x cúbica más 2x y su derivada es 2x cuadrada más 2. Entonces, ya que tenemos esta identificación, vamos a aplicar la fórmula del logaritmo natural de u. Entonces, su derivada sería 1 entre u, que es x cúbica más 2x, multiplicado por la derivada de u, que es 2x cuadrada más 2. Y ese es el resultado final de esta derivada. Vamos a hacer un par de ejemplos más. Este ejemplo es la función que vamos a derivar es raíz cúbica de 2x quinta más x. Aquí antes de derivar tenemos que escribir en el exponente racional, entonces la función quedaría como 2x quinta más x a la 1/3. En este caso vamos a ocupar la fórmula de u a la n, donde u es 2x quinta más x y su derivada, es decir, de u, vale 10x cuarta más 1. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que esto es 1/3 de 2x quinta más x a la menos 2/3 por la derivada de u, que es 10x cuarta más 1, que convirtiendo en positivo el exponente y convirtiéndolo en radical sería 10x cuarta más 1 sobre 3 por la raíz cúbica de 2x quinta más x al cuadrado. Aquí hay que tener cuidado con el uso de paréntesis, es mejor que sobren los paréntesis a que falten. Un último ejemplo, vamos a derivar la función e a la x cuadrada más 1. En este caso, u es x cuadrada más 1 y du es 2x. Entonces, la fórmula que vamos a aplicar es e a la u y la derivada sería e a la u, que es e a la x cuadrada más 1, tal cual está, por la derivada de u, que es la derivada del exponente en este caso, que es 2x, y este sería el resultado final.